Hemos llegado al día jueves y este día vamos a conversar sobre una última parte en la historia de Jesús con el doctor de la ley. Esta última parte va a resultar muy interesante y es algo que ya conocemos, hemos oído mucho esta historia, pero hay que recordar el contexto en el que se dio esta historia. Es la historia del buen samaritano hoy. Vamos a orar pidiendo al Señor que nos dé su sabiduría para el estudio de este día. Bondadoso Padre, necesitamos que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente y nuestro corazón, a fin de que podamos vivir a la altura del Evangelio al que hemos sido llamados, del Evangelio que nos alcanzó a nosotros y que nos has dado esta maravillosa esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús. En tus manos de amor nos encomendamos por nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Mi querido hermano, mi querida hermana, vamos a ir de nuevo a la narración de Lucas, porque el Señor Jesús, tratando con el doctor de la ley, va a darnos todavía algunas lecciones que necesitamos aprender. Tal vez nosotros conocemos las respuestas correctas a muchas cosas, ya de eso hemos hablado esta semana, pero nos falta aprender a vivir a la luz de lo que ya sabemos. Es decir, necesitamos que lo que sabemos acá en nuestro intelecto llene de tal manera nuestra vida que transforme nuestra cosmovisión. Y entonces sí, vivamos de acuerdo a lo que creemos, como lo hizo el padre Abraham. Abraham creyó a Dios, dice la Biblia, y le fue contado por justicia. ¿Qué hizo inmediatamente? Obedeció a Dios en todo lo que Dios le pidió, incluso en el máximo de los sacrificios que se le pidió hacer. En Lucas 10 vamos a leer de nuevo la historia del doctor de la ley. Dice así, desde el verso 25. Entonces un doctor de la ley se levantó y para probar a Jesús le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿qué está escrito? ¿Cómo lees? Es decir, lo llevó a la palabra, porque recuerden que la Biblia debe ser la fuente de autoridad para nuestras respuestas. Él respondió, el doctor de la ley: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Y noten lo que dice el verso 28. Jesús le dijo: has respondido bien, haz esto y vivirás. ¡Qué tremendo! Noten, el Señor Jesús le asegura al doctor de la ley: esa es la respuesta correcta, tienes toda la razón. Porque, noten, volvemos, este punto tiene que estar reforzado y he querido reforzarlo mucho esta semana. Podemos conocer las respuestas correctas. Eso es fácil. En El Salvador tenemos una expresión, es muy idiomática para nosotros. No sé cuál será la expresión en otro país. Si usted quiere comentar esa expresión, escríbalo en los comentarios, aquí en Facebook, en YouTube, escríbalos. Porque tenemos una expresión. Antes de un examen, por lo general, como nos pasa a los salvadoreños y a los latinoamericanos, nos gusta dejar todo para última hora. Y antes de un examen final puede ser cualquier examen, la verdad es que para todo dejamos las cosas a última hora. Por lo general nos desvelamos la noche anterior estudiando las respuestas para tratar de llegar al examen y pasarlo. Entonces de ahí surge una expresión. Esa expresión es que nos guayabeamos las respuestas. Guayabear se refiere a que se memoriza una respuesta solo para el momento. Es una expresión, como digo, es solo una expresión idiomática. Y puede ser que a veces nos pase eso. Guayabeamos las respuestas correctas en todo en la vida y también en la vida espiritual. Pero la pregunta es, cuando viene la prueba, ¿cómo vivimos esas respuestas? Porque la prueba viene. Porque una cosa es que yo pase un examen escrito y así me aprendí las respuestas una noche anterior, pasé el examen, pero y cuando venga la prueba real es el mundo, allá afuera, el mundo real, ¿qué voy a hacer? Pues eso pasa también aquí. Podemos conocer toda la doctrina, pero y cuando me relaciono con otro, cuando tengo que hablar con otra persona, cuando necesito
entablar una relación con otra persona, cuando debo hablar con un empleado o con un superior, ¿cómo me relaciono con esa persona? Quizás a veces nos pasa lo del doctor de la ley, dice el verso 29, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Ah, qué tremendo, ¿no? Yo le invito a leer toda la narración. Hasta el verso 37 se nos presenta la historia del buen samaritano. Todos conocemos esta historia, pero para resumirla, Jesús contó de un hombre que iba caminando hacia Jerusalén y caminando fue asaltado, casi lo dejaron muerto, pero ahí en medio del camino pasó un sacerdote, la persona más cercana a Dios. ¿Y qué hizo el sacerdote? Lo vio y se fue de largo, porque claro, había peligro. ¿Qué tal si era una carnada? ¿Qué tal si ese era un actor que estaba ahí como convaleciente y todo, pero cuando él llegara a ayudar, le iban a caer encima los ladrones? ¿Verdad? O sea, es que es fácil juzgar al sacerdote, pero él comenzó a maquinar en su cabeza y ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Y qué pasaría así? Y decidió irse. Luego pasó un levita, creo que era el otro, ¿no? Por ahí usted puede leerlo bien. Y él, que debería ser un maestro de la ley, porque los levitas eran encargados de enseñar la ley, pues también pasó de largo. Es como, pudo haber razonado como el sacerdote o pudo haber pensado en cualquier otra cosa y dijo, ya va a pasar alguien que lo pueda ayudar. Tal vez pensó, no tengo los recursos en este momento, ¿cómo le voy a ayudar? Entonces se fue de largo. No sé, estoy inventándome cosas porque usted ya conoce la narración, solo estoy tratando de adornarla. Finalmente pasó un samaritano. Y yo creo que cuando Jesús usó la palabra samaritano en esta historia, muchos de los oyentes de Jesús quedaron expectantes a saber, ¿este samaritano qué va a hacer? Porque si el sacerdote, que es el sacerdote, y el levita se fueron de largo, este samaritano que está perdido, el samaritano seguramente hasta lo va a terminar de robar y va a terminar de hacerle mal al pobre prójimo que está ahí. Pero curiosamente, en la historia que Jesús les está contando, el samaritano es el único que se preocupa por él sin ponerse a pensar si era una trampa, qué le iba a pasar a él, si había que gastar o no gastar. Más aún, en realidad el samaritano está dispuesto a invertir dinero en este hombre que no conoce y que nunca en su vida había visto. Y luego de contar esta historia al doctor de la ley, voy a ir al verso 36. Dice así, Jesús le pregunta, ¿cuál de estos consideró que el herido era su prójimo? El doctor de la ley respondió, el que tuvo misericordia de él. No dijo el samaritano porque en un judío esa palabra era una mala palabra. No era capaz de pronunciar la palabra samaritano porque era una mala palabra para él. Así que dijo el que tuvo misericordia de él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ya le había dicho eso, ¿verdad? Allá le dijo, bueno, haz esto y vivirás. O sea, tú ya tienes la respuesta correcta. Hazlo y vivirás. Ahora le vuelve a repetir lo mismo, con otras palabras, pero le está diciendo básicamente lo mismo. Haz lo que ya sabes. Ahora te lo presenté en la historia de alguien que no pensabas que podía ser así como yo quiero que sean las personas que estén dispuestas a servir. Pero si tú haces lo que hace el samaritano, vivirás. Haz esto y ve y haz tú lo mismo, dice Jesús al doctor de la ley. Vean, hermanos, a nuestro alrededor hay personas que han sido maltratadas, ¿verdad? Hay personas que han caído en desgracia por cualquier cantidad de razones. Y la pregunta aquí que nos hace la historia del buen samaritano es, ¿hicimos algo para ayudarles? Es una pregunta que nos señala a todos nosotros. Y no para acusarnos, el punto no es ese, ni en esta lección, y no creo que Jesús tuviera esa intención. Pero sí nos señala y nos dice, ¿estás dispuesto a vivir de acuerdo a la respuesta correcta que tú ya sabes en tu mente, que tú ya conoces? Porque si nuestra fe ha de tener algún sentido, debemos tender la mano para ayudar al que lo está necesitando. Ya citamos a Santiago, que dice,
Si llega tu hermano y te pide abrigo, te pide comida, y lo único que tú le dices es, hermano, yo voy a orar por ti, vete en paz, y no le dimos abrigo y no le dimos comida, ¿qué clase de fe es esa? ¿Qué clase de cristianismo es ese? Eso no es cristianismo, eso no es cumplir la misión. ¿Te imaginas? A veces estamos tan preocupados por llevar a alguien a una campaña evangelística, que es importante que se lleve, porque es importante que escuche la palabra de Dios, pero ¿atendimos su necesidad? ¿Nos dimos cuenta de qué necesidad tenía esta persona antes de llevarla a la iglesia? El tema de esta semana da para que nos preguntemos, ¿será que estamos dispuestos a invertir tiempo en averiguar qué está necesitando esa persona que yo quiero llevar a los pies de Cristo? ¿O lo único que me preocupa es que lo lleve a los pies de Cristo, acepte una doctrina correcta y luego yo me despreocupe y diga, bueno, yo ya hice mi trabajo, ya hice lo que tenía que hacer, hay que ver luego qué hace, porque yo ya le hablé? A veces pensamos así, ¿verdad? A veces pensamos, yo ya les hablé, pero está bien, les hablamos y eso es importantísimo, pero ¿qué hicimos por esas personas? Esa es la pregunta. ¿Qué hicimos por esas personas? El desafío de hoy, jueves, es ese: orar diariamente por una persona, que incluso puede ser una persona que para nosotros sea un samaritano, y orar por esa persona para que Dios también tenga misericordia de ella, como la ha tenido de nosotros. El desafío de esta semana también tiene que ver con preguntarnos por las personas por las que ya estamos orando, qué necesidad tienen para que podamos suplirla. No estamos diciendo acá, vaya y quédese pobre usted por darle a todas las personas. No. Todo tiene su equilibrio, hay que usar el sentido común. Lo que estamos diciendo es, si una persona tiene necesidad y podemos ayudarle de alguna manera, ¿por qué no hacerlo? Es el momento de comenzar a vivir el cristianismo. Es el momento de comenzar a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ellen G. White, en El deseado de toda la gente, dice así: nuestro prójimo es toda persona que necesita nuestra ayuda. Nuestro prójimo es toda alma que está herida y magullada por el adversario. Nuestro prójimo es todo aquel que pertenece a Dios. Y saben, cada ser humano en esta tierra es valioso para Jesús. Por eso tenemos que aprender a vivir de acuerdo al gran mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Que Dios nos ayude, mis hermanos, y que esta lección nos pueda dar la sensibilidad necesaria para hacer el método de Cristo. El método de Cristo comienza con esto: interésate por los demás, ama a los demás, busca el bien de los demás, de manera desinteresada, que ya ellos comenzarán a seguir a Jesús cuando reflejes el amor de Jesús. Vamos a orar. Querido Padre, reconocemos que nuestro carácter es muy defectuoso y muchas veces no hemos reflejado tu amor como tú esperas que lo reflejemos. Perdónanos por eso. Y por favor ayúdanos, Señor. Por favor ayúdanos para que podamos vivir para ti. Te necesitamos en nuestra vida. Reconocemos que a veces también hemos pensado, ¿quién es mi prójimo?, tratando de justificarnos, pero te pedimos perdón. Perdónanos y hoy abre nuestros ojos para que podamos contemplar a aquel que está en necesidad, a fin de poder ayudarle y mostrarle lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.